Quiero darles el más cordial saludo para esta nueva semana que iniciamos con mucho entusiasmo y en la cual nos volvemos a reunir a esta misma hora. Estábamos esperando que se empezara a juntar más audiencia, pero no era el tiempo, y dado que las horas son muy valiosas para todos nosotros porque estamos en múltiples actividades, vamos a dar inicio a la conferencia que nos va a compartir el doctor David Crowning. Ustedes conocen seguramente al doctor Crowning. Él es especialista en medicina interna, es subespecialista en medicina intensiva, candidato a magíster en epidemiología clínica, profesor asociado de nuestra universidad, de la Universidad de Concepción, y está haciendo su Fellow in Critical Care Medicine en la Universidad de Toronto. Así que tenemos mucho gusto de contar con David, y tienes toda la audiencia y nuestra mayor atención. Gracias, David. Muchas gracias. Voy a aprovechar, veo ahí a lo lejos a mi jefe, así que estoy salvando a mi jefe un poco. Bien, tengo permiso entonces. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de poder compartir con mi universidad, con mi casa. En este momento estoy un poco alejado, pero es algo transitorio solamente. Estamos en un periodo en el cual el concepto y la profesión de epidemiología están muy de moda. Yo lo que he estudiado es una epidemiología distinta, es la epidemiología clínica, que es a la pie de la cama del enfermo, no es el de ver curvas poblacionales, sino que es tratar de aplicar la mejor evidencia posible para tener los mejores resultados con nuestros pacientes. Y en ese escenario es que voy a tratar de explicarles un poco qué es lo que hay respecto de las terapias para los pacientes con COVID-19, especialmente el grupo de mayor mortalidad, que son los pacientes críticos. Y como a mí me advirtieron de que nuestra audiencia es amplia, voy a empezar con algunas cosas que pueden ser básicas para algunos, pero cuando un investigador publica un artículo, lo que está diciendo es: esto es lo que sabemos. Los investigadores hicieron una pregunta, recopilaron datos y sacaron las mejores conclusiones que se pueden con esos datos. Pero lo que no siempre se dice claramente, pero que tiene que asumirse, es que también hay esto es lo que no sabemos. Podemos asumir que eso sería todo lo demás referente al problema. Entonces, cuando hay dos artículos científicos que llegan a conclusiones que chocan entre sí, no siempre significa que alguien está equivocado. Simplemente significa que diferentes grupos de investigadores recopilaron diferentes sets de información dentro de una misma realidad. Y cuando se busca una terapia efectiva para una enfermedad, el espacio a cubrir es vasto. Que también funciona un medicamento en gente que empieza a tener síntomas versus gente que está en una condición crítica, qué efecto tienen las diferentes dosis del mismo medicamento, qué tan prolongada debe ser la terapia para lograr el efecto adecuado, cuáles son los distintos eventos adversos de acuerdo a cada una de esas condiciones. Y todas estas piezas de este gran círculo azul que les estoy mostrando ahí, es tanto trabajo que no es posible de responderlo con un solo artículo. Entonces, cada investigación busca agregar algo nuevo, y mientras seguimos haciendo esto, una imagen un poquito más completa empieza a aparecer, y ahora el juego viene a ver en cómo lo hacen los investigadores para poder unir cada uno de estos círculos de conocimiento, porque llega a ser otro desafío, porque lo que intentan hacer es armar un puzzle, pero como si no tuviesen la imagen de referencia que viene en la caja para guiarse. Entonces, a veces parece que las cosas calzan, pero más tarde aparece otra pieza que calza mejor. Así que, aun cuando la ciencia parece un proceso muy ordenado, en realidad es un proceso altamente complejo y muchas veces desordenado y siempre cambiante. Pese a eso, en terapia, el estándar normalmente tiende a dictarlo las agencias que aprueban los medicamentos. Probablemente la más famosa de todas esas agencias es la de Estados Unidos, la FDA, que todos estos procesos para responder cuál es la mejor terapia para una condición, ellos lo han logrado normar para que se cumpla casi como una línea de ensamblaje de una línea de producción masiva de lo que sea. Entonces,
esta es el orden que se debe cumplir para que un medicamento logre ser aprobado por esta agencia. Entonces, primero hay estudios preclínicos, dentro de los cuales están, por ejemplo, los estudios in vitro, que han salido mucho a la luz pública respecto de algunos medicamentos que se han probado para COVID. Esto también incluye los testeos en animales para evaluar por toxicidad. Y de estos, cuando ya hay un margen de seguridad frente a estudios preclínicos, pasan a los estudios clínicos, que hay 3 fases. La primera fase, de nuevo, es para seguridad y las dosis de los medicamentos. Y en general eso incluye entre 20 y 80 pacientes. De todos los estudios que llegan a una fase 1, solamente el 63% pasa a la fase 2. Y esta fase 2 incluye los ensayos clínicos para eficacia. O sea, ver si el fármaco es capaz de cumplir lo que se intenta. Aquí ya empezamos a elevar el N, el número de pacientes que tienen que estar incluidos, desde algunas docenas hasta incluso algunos cientos. Y hacia la fase 3 solamente va a pasar el 30% de esto. O sea, desde el comienzo sería solamente el 19% de los estudios pasan a una fase 3. Y en la fase 3 es el ensayo clínico que normalmente se publicita más, las revistas de más alto impacto, que tratan de buscar la eficacia de este medicamento en un ambiente que es un poquito más, si bien controlado, más cercano a la experiencia clínica que van a tener con los pacientes. Llegando a esta fase 3, solamente el 11% de los estudios logra llegar a una etapa en la cual se pide a la FDA que se empiece el proceso de aprobación para la comercialización del medicamento en Estados Unidos con estos fines. Eso quiere decir que en total, de todos los ensayos, de todos los fármacos que se empiezan a aprobar, solamente el 9,5% termina siendo aprobado por la FDA. Y esto, lo relevante es que la FDA lo que hace es aprobar terapias, pero no necesariamente decir cuál terapia es mejor que otra, lo que es importante tener presente, porque eso normalmente viene de mano de otra herramienta que no es de las agencias de aprobación de medicamentos, sino que vienen de las guías clínicas. Entonces, las guías clínicas, que las hacen distintas sociedades científicas o agrupaciones de profesionales, tratan de guiar a los profesionales de la salud a poder elegir la mejor opción para los distintos escenarios que puedan tener con sus pacientes. A día de hoy, las guías clínicas todas, o la mayoría por lo menos, cumplen con el mismo estándar, que son las guías GRADE, para poder hacer las recomendaciones. Porque esto no basta solamente con decir, este es el tratamiento que hay que usar, sino que viene de la mano un análisis de la literatura y una recomendación de qué tan fuerte creen los autores de la revisión o de la guía clínica que ese medicamento debe usarse o no. Y este es más o menos el proceso que tienen todas las guías clínicas por este estándar que es el GRADE. Entonces, se establece una pregunta de investigación, en base a eso se seleccionan los estudios que son relevantes para eso. Cada uno de estos ensayos o estudios que van a encontrar, los investigadores son capaces de aislar los resultados más importantes y en base a eso logra generar una estimación de efecto de cada uno de esos resultados, o sea, cuál es el valor numérico que se puede obtener. Y después de eso, tienen que hacer un análisis de la calidad de la evidencia para cada uno de estos análisis, de cada uno de estos resultados. Y el estándar normalmente para terapia es el ensayo clínico controlado, pero asimismo otros ensayos clínicos pueden también ser útiles en la medida de que cumplan con algunas condiciones. Entonces, cuando una guía clínica hace referencia al nivel de evidencia para hacer sus recomendaciones, esto es más o menos lo que ellos hacen. El ensayo clínico randomizado es el que tiene de por sí la opción a tener el mayor o el más alto nivel de evidencia. Este puede bajar a ser moderado si es que hay riesgo de sesgo, si hay inconsistencia en los resultados, si la evidencia que se obtiene es indirecta, si hay imprecisión en la comunicación de los resultados o si hay sesgos de publicación. Y por otro lado va a subir
si es que el tamaño de efecto es grande, si hay una relación de dosis-respuesta y la relación de confundentes plausibles está bien analizada. Por otra parte, los estudios observacionales son los que tienen menor calidad de evidencia, sobre todo cuando lo que uno quiere hacer es evaluar terapia, porque no sabemos si lo que estamos viendo producto de estos estudios observacionales será solamente producto de la historia natural de la enfermedad o pudiese estar dado por alguna intervención, por alguna otra exposición que tuvieron los pacientes. Entonces, en tiempos de esta pandemia, yo me imagino que todos han visto que las distintas revistas están girando en torno a este tema. Todas tienen un área de libre acceso para poder ver artículos que están relacionados con COVID-19. Y esto es un artículo que seleccioné porque creo que este diagrama es muy expresivo respecto a dónde podemos ubicar las distintas terapias o los proyectos de terapia, ¿verdad? Entonces, la infección por el SARS-CoV-2 nos daría un espectro de enfermedad que va entre estos dos extremos. Primero, la respuesta o la fase de respuesta viral, en la cual en general están los síntomas constitucionales, cuando hay fiebre, cuando hay tos, hay síntomas gastrointestinales, cefalea, hay algunas alteraciones en el laboratorio, pero a la medida que van pasando los días, esto se empieza a sobreponer con una reacción inflamatoria del huésped frente a esa infección viral, y ahí es cuando nosotros identificamos los síndromes que son más propios de los pacientes críticos, como el síndrome de distrés respiratorio agudo, el sistema de respuesta inflamatoria sistémica, el shock, la falla cardíaca, y estos autores, por lo menos, ellos infieren que las distintas terapias disponibles podrían ubicarse en distintos momentos de esta línea de tiempo. Y eso probablemente tiene mucho sentido, pensar de que lo que queremos hacer inicialmente es eliminar la replicación viral, y probablemente ya en una etapa más tardía, que es lo que vemos en la UCI, esos pacientes ya están viviendo las consecuencias de un daño orgánico, que independiente de que controlemos el virus, tenemos que manejar el daño también. Y al mismo tiempo, al medio de esas dos cosas está esta situación no modulada de la respuesta inmune que tiene el organismo frente a un microorganismo como en este caso el virus. Las guías clínicas disponibles y probablemente las que tienen una metodología más reconocida y autores más reconocidos son las de la campaña Sobreviviendo la Sepsis. Para los que no manejan el tema, esta es una iniciativa internacional que lleva prácticamente algo así como 15 años emitiendo guías periódicas respecto de cómo manejar a los pacientes que tienen una manifestación severa de una infección. Esta vez hicieron por motivo de esta pandemia, una guía clínica específica para el coronavirus, y su metodología es principalmente guiado a este mismo estándar que son las guías GRADE. Hacen una pregunta de investigación, aquí hicieron una búsqueda de literatura, en esta búsqueda de literatura no solamente incluyeron la COVID-19, porque siendo algo novel, lo más probable es que hay pocos resultados, pocas publicaciones por solamente una cosa temporal. Por lo tanto, lo que hicieron fue incluir algunas otras cosas como el síndrome de distrés respiratorio agudo, que es la manifestación más grave desde el punto de vista respiratorio que puede tener esta enfermedad, y al mismo tiempo incluyeron en sus búsquedas a otros coronavirus como el MERS y el SARS, que fueron cuadros que no llegaron a nuestra realidad en Chile, pero que por lo menos aquí en Toronto, donde estoy actualmente, vivieron el SARS con 200 y tantos casos con más de un 35% de mortalidad, y el MERS, que es un cuadro aún activo, sobre todo en Medio Oriente. Esto porque se asume que siendo coronavirus pueden tener algunas cosas en común y por lo tanto las recomendaciones pudiesen ser eventualmente extrapolables. Hicieron un resumen de la evidencia, vieron los niveles de evidencia y de certeza que pudiesen tener, paneles de discusión, y con eso hicieron sus recomendaciones, que
las guías sobreviviendo a la sepsis siempre tienen estos bundles y monos coloridos, muy coloridos de repente, con sus recomendaciones. Y hay algunas cosas generales que se recomiendan hacer y otras no hacer, unas que solamente se recomienda considerar. Y si ustedes se dan cuenta, en gris dice incierto y son prácticamente todas las opciones terapéuticas directas. Si vemos esto un poquito más detalle, estas son las recomendaciones con respecto a terapia. Yo voy a destacar solamente las terapias específicas y respecto al uso de inmunoglobulina, estas guías sugieren o hacen una sugerencia en contra de usarlas, con una recomendación que ellos consideran leve o débil, mejor dicho, por el nivel de evidencia que existe. También una recomendación en contra al uso rutinario de plasma convalescente. Lo mismo ocurre con el uso del lopinavir, ritonavir. Y para otros agentes antivirales, para interferón, para cloroquina, hidroxicloroquina y tocilizumab, las guías lo que señalan es que existe insuficiente evidencia para poder emitir una recomendación. Entonces, en días como hoy que necesitamos respuesta, lo que nos podemos quedar es con estas guías que dicen que en la práctica no existen herramientas terapéuticas y por lo tanto debiésemos reforzar nuestro manejo de soporte y general y no utilizar la mayoría de estas opciones. Ahora, creo que es muy importante aterrizar esto al lado del paciente y probablemente lo que uno tiene que hacer es tratar de entender por qué estas recomendaciones son débiles o no hay recomendaciones. Y para eso lo que yo me permito hacer es tratar de explicarles brevemente cómo uno debiese analizar un estudio de terapia para poder llegar a estas conclusiones. Lo primero que uno debe preguntarse cuando ve un estudio de terapia es decir, preguntarse si son válidos los resultados del estudio o no. Esto incluye criterios principales como saber si es que la asignación de los tratamientos ha sido aleatoria o no, si se han tenido adecuadamente en cuenta a todos los pacientes incluidos en el estudio y se les ha considerado también hasta la conclusión del estudio, si se ha hecho por lo tanto un seguimiento completo, si se han analizado los pacientes en los grupos a los cuales fueron asignados inicialmente, eso tiene un nombre que se llama análisis por intención de tratar, si es que el diseño ha sido ciego, por lo tanto que tanto los pacientes, los médicos y el personal de salud y el personal que lleva a cabo la investigación con registro y todo, si alguna de esas partes está ciego a saber si el paciente recibió o no la terapia, si los grupos son similares al comienzo del estudio o no, y si los pacientes fueron tratados de igual forma más allá de la intervención que está siendo estudiada. Si esa primera etapa es suficiente, uno pasa a interesarse en cuáles son realmente los resultados. Si creemos que los resultados no son válidos, en realidad no importa mucho qué es lo que nos muestran los números. Cuando llegamos a esta etapa, lo que nos fijamos es cuáles son las medidas de efecto que se van a utilizar, cuál es la magnitud de estas medidas de efecto y con qué precisión se hicieron. Y ya la última etapa es que si encontramos un estudio que tiene resultados válidos con una magnitud relevante para que nosotros queramos llevarlo a cabo con nuestros pacientes, después tratamos de ver si esto puede ser extrapolable al paciente que estamos viendo nosotros. Y para eso nos preguntamos si esto es aplicable al escenario que yo estoy viendo o no, si es que hay consideración de todos los resultados clínicamente importantes, no solamente lo que pueda estar pensado como el beneficio, sino que también si se reporta el daño y ver si esta relación del beneficio y daño están eventualmente a favor del paciente. Entonces, considerando esa metódica, lo que vamos a hacer es tratar de ver algunos escenarios de distintas herramientas terapéuticas y qué es lo que contamos como mejor nivel de evidencia para poder decir si es que esto es algo seguro de usar, beneficioso de usar,
o si llegamos a la misma conclusión que las guías clínicas que nos dicen que mayoritariamente tenemos poca información o al menos una débil sugerencia a no utilizarlo. Vamos a partir por lopinavir-ritonavir. Lopinavir-ritonavir es principalmente una terapia que ha sido utilizado en pacientes con VIH. Y este estudio apareció relativamente, bueno, todo es reciente, pero es probablemente uno de los más viejos de este año respecto a coronavirus. Es un estudio que es muy heroico, independiente de lo que vamos a ver en los resultados. Esto es un estudio que se hizo en China mientras estaban viviendo el apogeo de la pandemia. Y, o sea, si hoy día estamos preocupados de los equipamientos de protección personal, si estamos preocupados si el sistema va a colapsar o no va a colapsar, si hay que abrir camas en otros lugares o no. Bueno, en ese escenario ellos lograron hacer este estudio. Ellos estudiaron a adultos hospitalizados con un diagnóstico confirmado de coronavirus 19 y que tenían además hipoxemia asociado. Eso ellos lo definieron como gente que estaba saturando 94% o menos si estaban en oxígeno ambiental, o si tenían una relación de la presión parcial de oxígeno por la fracción inspirada de oxígeno menor de 300. El grupo de comparación era manejo estándar, o sea, todas las otras medidas de confort y de soporte que se pudiesen establecer para los pacientes. Y el resultado fue cuánto tiempo llevó a la mejoría clínica. Ahora, esta mejoría clínica se definió como el tiempo entre la randomización de los pacientes, tanto a la mejoría, esto por una escala de síntomas que establecieron, o si este paciente estuvo en condiciones de ser dado de alta a su domicilio, cualquiera de las dos cosas que ocurriera antes. Y esto les muestra que este es un estudio que efectivamente es randomizado. De los 357 pacientes que eran elegibles para esto, finalmente se terminaron randomizando a 199. 99 fueron para el grupo que recibió la intervención y 100 que solamente recibieron el manejo estándar. No van a ver con mucho detalle esto, pero eso es para que yo me acuerde de contarles de que las condiciones basales de los dos grupos es igual. Y quiero que se acuerden, sobre todo los que no están acostumbrados a ver artículos de terapia, acuérdense solamente de la forma de la tabla, porque vamos a volver a ver formas de tabla un poquito más adelante. Pero en resumidas cuentas, los dos grupos eran comparables desde el comienzo. O sea, no había un grupo que estaba mejor que otro y que por lo tanto nos pudiese alterar la interpretación de los datos, o uno que estuviese eventualmente recibiendo algo complementario como basal que pudiese cambiar esas cosas. Después de randomizar a los pacientes, o sea, de dirigirlo cada uno a su grupo, también se preocuparon en este estudio de registrar cuáles eran las terapias complementarias que recibió cada uno de estos grupos, y también lo relevante en esto es que no hubo diferencia, o sea, los dos grupos se trataron igual, sin contar obviamente con la intervención de estudio. Y esta es la curva de resultados. En la práctica lo que se ve acá es que no hubo diferencia entre los que recibieron solamente el cuidado estándar y los que recibieron además la droga en estudio, principalmente desde el punto de vista de mejoría de síntomas. La mortalidad a 28 días también fue similar entre ambos grupos, si bien el número en proporciones absolutas el 19%, hubo una mortalidad del 19% en el grupo que recibió la terapia y un 25% en los que no la recibieron, pero esta es una diferencia que no alcanza una significación estadística, por lo tanto es un estudio negativo. De forma complementaria, ellos también describen cómo se cuantificó la carga viral de los pacientes hasta el día 28 y para cada uno de estos brazos del estudio, y se pueden dar cuenta que prácticamente las curvas son iguales, no hay diferencia, en general la carga viral no cambió.
Y además en este estudio los autores fueron capaces además de registrar y reportar los eventos adversos, dentro de los cuales los gastrointestinales fueron los más comunes para los que recibieron la terapia. Está descrito que los pacientes que no recibieron la terapia tuvieron más eventos adversos negativos que los que sí lo recibieron, lo cual habla de seguridad. Sin embargo, hubo 13 pacientes que tuvieron que dejar de recibir el tratamiento con lopinavir, ritonavir por eventos adversos. Entonces, este que es el principal estudio para hacer las recomendaciones respecto a esta terapia, si lo analizamos puedo decir que este es un ensayo clínico randomizado, con grupos que basalmente son similares. Es un estudio que no fue ciego, que eso puede limitar la validez de los resultados. Sin embargo, el seguimiento fue completo, se aseguraron de que los pacientes hayan sido tratados en forma igual, se hizo un análisis con intención de tratar, eso quiere decir que cuando se analizan los resultados se consideró que a qué se le asignó a cada uno de los pacientes independientes si completaron el tratamiento o no. No hay efecto de la intervención, o sea, esto es lo que consideramos un estudio negativo, o sea, no hay beneficio, no hay un resultado beneficioso de usarlo, y respecto a los eventos adversos, aparentemente existieron, pero no fueron necesariamente mayores en el grupo que recibió la terapia. Sin embargo, esta relación beneficio y riesgo, si no hay beneficio, que no hayan eventos adversos relevantes, no importa mucho. Así que esta es una investigación cuyos resultados son válidos, pero sus resultados son negativos, por lo tanto no son resultados que vamos a tratar de llevar a la práctica clínica con nuestros pacientes. El siguiente análisis va a ser respecto al remdesivir. El remdesivir es una prodroga, un análogo nucleótido que inhibe las polimerasas ARN virales. Existen registros de actividad in vitro contra el SARS-CoV-2 y en Chile aparentemente ya se le da como uno de las mejores soluciones para la pandemia. Este lo saqué creo que el fin de semana, 12 de abril, sí, el domingo. Pacientes graves por coronavirus mejoran tras ser tratados con medicamento experimental, 68% necesitó menos oxígeno. Se esperan nuevos antecedentes y datos de estudio a fin de mes. ¿De dónde salen estos datos? Salen de una de las, probablemente la revista más prestigiosa que existe, que es el New England, también donde está publicado el otro artículo, que es un artículo que, independientemente de haya sido negativo, recalco su metodología y sobre todo el contexto en el cual se hizo ese estudio, es muy loable. Y por este lado, lo que vemos es esto que se llama uso compasivo de remdesivir para pacientes que tienen enfermedad severa por COVID-19. Esto del uso compasivo, en la práctica lo que significa es que no hay ninguna evidencia de que esto funcione en los pacientes, solamente hay datos preclínicos, o sea, antes de usarlo con pacientes, pero se les da a los pacientes esperando lo mejor. Eso es una terapia compasiva. Es muy importante también destacar de que esto está financiado por la empresa que produce el fármaco. Y la pregunta de investigación es estudiar a los pacientes hospitalizados también con un diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 mediante una PCR en tiempo real. El criterio de hipoxemia fue muy parecido al estudio anterior, que los pacientes tienen que estar saturando 94% o menos en oxígeno ambiental o necesitando oxígeno suplementario. La intervención fue darle remdesivir por 10 días a estos pacientes y no hay grupo de control. Lo destacable es que tampoco hay resultados especificados. O sea, en general, cuando se llega a la instancia de usar un tratamiento y evaluarlo con los pacientes, uno busca modificar algo, o modificar la mortalidad, modificar la morbilidad, o eventualmente modificar un resultado intermedio que esté relacionado con alguna de esas dos cosas, o sea, que suba o baje un biomarcador que nosotros asociamos con mayor mortalidad o morbilidad. Aquí preespecificado, o sea, antes de que empiece la intervención no hubo nada. Y en forma posterior, como estaban tomando todos los datos,
ellos sí incluyeron cambios en los requerimientos de oxígeno, si los pacientes necesitaron ventilación mecánica o no, si necesitaron ECMO, si fueron dados de alta, si hubo eventos adversos, si hubo muerte. Esta es la tabla que, entre comillas, resume las condiciones basales de los pacientes y al mismo tiempo los resultados de la intervención. Hay 5 condiciones que ellos, en la práctica, son más, son 6 condiciones que ellos consideran clínicas y lo hacen de forma escalonada para ver si hay mejoría o no hay mejoría. Ellos consideran que esto es enfermedad severa, y esta enfermedad severa significa de que los pacientes estaban necesitando oxígeno al menos a bajo flujo, que probablemente no es un criterio que todos utilizaríamos para decir que esto es una enfermedad severa. Aquí lo que ellos hicieron fue ver qué les pasaba a estos pacientes durante el periodo de observación, que no estuvo estandarizado tampoco, y lo que ellos describen es que en 36 de los 53 pacientes, y eso es el 68%, hubo mejoría clínica porque los pacientes o bien disminuyeron su necesidad de oxígeno o fueron dados de alta. Este es una tabla respecto a los eventos adversos. Lo un poco molesto es que estas columnas que ustedes ven, ellos en vez de decir que hay un grupo que recibió terapia y otro que no recibió terapia, los dividieron los grupos por si recibieron ventilación mecánica invasiva o no, lo cual no es la intervención en estudio porque no es lo que se está comparando. Pero por lo menos si uno suma todas esas cosas, que es la tercera columna, hay un reporte de cuáles son los eventos adversos, por lo tanto uno podría decir de que esa información pudiese eventualmente ser relevante respecto al fármaco. Ahora, lamentablemente este es un estudio que tiene muchas limitaciones. Primero que nada, no hay grupo de comparación. Por lo tanto, no hay randomización. No podemos saber si lo que estamos viendo como resultado es el efecto del medicamento o es solamente la historia natural de la enfermedad. No tenemos, más allá de la ventilación mecánica invasiva o no invasiva, no sabemos de otras intervenciones con detalle, si los pacientes recibieron antibióticos, si los pacientes recibieron corticoides, si los pacientes recibieron otro tipo de terapia en estudio. Esto no es ciego, por lo tanto, eso expone a sesgo. No se incluyeron a todos los pacientes en el análisis porque ellos describen solamente al comienzo del estudio de que de los 61 pacientes que habían sido elegidos para usar el medicamento, 8 no pudieron ser evaluados, 7 porque les faltaron datos y 1 porque se equivocaron en la dosis del medicamento. No se determinó un tamaño muestral, por lo tanto, cada vez que uno trata de ver los resultados y existe este concepto de si es estadísticamente significativo o no, si hay potencia estadística o no, esto parte de un cálculo de cuántos pacientes son el mínimo que yo tengo que reclutar para un estudio para decir eso de mis resultados. Aquí no está ese dato, no se calculó, no se especificaron los resultados a priori. Ellos reconocen que algunos de estos pacientes que participaron del artículo, de la investigación, perdón, su información clínica ya ha sido comunicada antes en la literatura, y eso, si bien puede no ser algo negativo para este ensayo en sí, es algo que igual los invito a que tengan muy presente. Hay una editorial del Lancet también con esta preocupación, y en el JAMA también, de que aparentemente, perdón, es en JAMA, no es en Lancet, que mucha de la información que están dando, que está circulando, muchas veces repite pacientes vistos desde miradas distintas, y eso en la práctica lo que hace es sesgar mucho la información. O sea, la información que estamos leyendo no es pura, sino que está un poquito manipulada dependiendo de quién está leyendo los resultados,
desde distintas miradas para buscar distintas cosas. O sea, uno es para ver si el paciente anduvo bien con una terapia farmacológica, y el mismo paciente está reportado distinto, si el paciente necesitó ventilación mecánica o ECMO o distintas cosas. Eso limita mucho cómo se interpreta la información. Y una cosa buena de este artículo es que reportan los efectos adversos. En resumen, creo que este es un artículo que no nos da mucha información. O sea, decir de que a 53 pacientes les di un tratamiento y así les fue, salvo los eventos adversos, es casi igual como decirle a 53 pacientes que estaban hospitalizados, le puse zapatos y así como les fue. No sé si eso tendrá que ver con los zapatos, no sé si eso tendrá que ver con el curso de la enfermedad. Sin un grupo de comparación no se pueden sacar muchas conclusiones. Y si uno quiere hacer una comparación con la literatura, eso tiene que ser ajustado. Hay muchos procedimientos estadísticos que hay que hacer para poder compararlo con la literatura general. Por lo tanto, esto por sí solo tiene muy limitada validez. Esa es la verdad. Y personalmente, el artículo, la forma que está escrita, tiene hartas cosas que son derechamente inadecuadas. Por ejemplo, esto está escrito desde esto yo lo copié del artículo. Cuando hablan de los resultados, este subtítulo dice randomización de los pacientes, pero no hubo randomización de los pacientes. Hay un solo grupo, por lo tanto no hay randomización. Y lo que ustedes leen ahí a continuación solamente dice cuáles son los pacientes que se analizaron y se incluyeron en el análisis o no. Pero eso no es randomización. Yo les pedí que se acordaran de cómo se veía esa primera tabla en el artículo anterior, que busca comparar cómo son las condiciones basales de los dos grupos. Esto lo guardé al final de este artículo, normalmente se pone al comienzo, de hecho siempre se llama tabla 1, porque es la primera que se muestra. Yo la dejé al final porque, de nuevo, ustedes se dan cuenta que hay dos columnas y una tercera que es la suma. Esas dos columnas debiesen ser para dos grupos distintos. Entonces, la forma en la cual está presentado el artículo incita al lector al error, para interpretar de que el nivel de evidencia que permite que tiene el artículo o las limitaciones que tiene son menores o que el nivel de evidencia es mayor. Y eso es un poco sucio. Otra herramienta terapéutica que ha sido citada en distintos protocolos clínicos de hospitales, clínicas en el mundo, ha sido tocilizumab. Es un anticuerpo monoclonal contra el receptor de la interleuquina 6. Se describe dentro de este espectro de enfermedad que yo les contaba, de que en un momento se puede desatar un cuadro inflamatorio como una respuesta del huésped contra esta infección, o sea, del organismo del paciente contra la infección, y esto se parece mucho a un concepto que se llama la tormenta de citoquinas. Las citoquinas son estos mediadores celulares que activan una cascada de procesos que aumentan la inflamación. La interleuquina 6 es uno de esos mediadores, por lo tanto este anticuerpo se ha propuesto como una herramienta para bloquear el efecto de la interleuquina 6 y por lo tanto tratar de controlar ese escenario proinflamatorio. Este es uno de los artículos que se cita en los protocolos que están circulando en los distintos lugares y también está incluido dentro de la revisión que hacen las guías clínicas. Este es el reporte de un caso clínico, es solamente un paciente. Este es un paciente que estuvo, si ustedes se dan cuenta, inicialmente hospitalizado, recibiendo tratamiento empírico con ceftriaxona. En el dibujo ustedes pueden ver cómo ha cambiado la temperatura, la proteína C reactiva como marcador inflamatorio y la saturación de oxígeno del paciente junto con los requerimientos de oxígeno que tuvo. Y ustedes ven que el paciente hasta el día 7 estaba más o menos estable y luego de eso tiene un escenario de mayor fiebre con una caída en la saturación de oxígeno y un aumento
de, de los requerimientos de oxígeno, y a esa altura se le aplicó tocilizumab al paciente, tras lo cual lo que describen en este grupo es que cayó la temperatura, mejoró la oxigenación, cayeron los requerimientos de oxígeno y cayó también la proteína C reactiva. Y abajo ustedes pueden ver el día 6 y el día 12, dos cortes más o menos a la misma altura de una tomografía computada de tórax, donde se ve que la neumonía que tenía el paciente redujo un poco su manifestación imagenológica. Esto es el reporte de un caso, y así como les decía con el caso anterior, no tengo con qué compararlo. Este paciente está estable, se echó a perder. Creemos que esto puede ser eventualmente asociado a esta situación de citoquinas porque la temperatura aumentó, porque subió un poquito la PCR, si bien nunca estuvo baja, y el paciente se deterioró, y por lo tanto tocilizumab se dio y después de eso las cosas mejoraron. Pero al mismo tiempo, este paciente tuvo un cambio del tratamiento antibiótico. Este paciente también estaba viviendo una enfermedad cuya historia natural aún no es bien conocida y por lo tanto no sabemos si este deterioro que tuvo fue el puente hacia la mejoría. Estos pacientes normalmente tienen cuadros de hipoxemias muy prolongadas y por lo que hemos visto en la clínica y en los reportes desde Italia, España, de China, de repente solamente accesos de tos hacen que los requerimientos de oxígeno cambien también. Por lo tanto, es difícil de interpretar con base a esto si efectivamente el fármaco cambia los resultados para los pacientes. Y además que hubo un cambio de tratamiento antibiótico y por lo tanto este deterioro del paciente puede haberse debido también a una infección bacteriana que estuvo mejor controlada con el cambio de antibiótico. Si bien el cambio de antibiótico fue empírico y los cultivos fueron negativos, el rendimiento de los cultivos no es siempre de un 100% y muchas veces en los cuidados críticos vemos pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica o neumonías nosocomiales que no tenemos un diagnóstico finalmente microbiológico, pero que tratamos de forma empírica y vemos respuesta. Entonces, esto es un caso aislado. Y el otro artículo que se cita es este, que no es un caso, son 12 pacientes en vez de uno. Tampoco tiene grupo de control, perdón, fueron 15 pacientes. Dos de esos pacientes se consideró que tenían una enfermedad moderada, 6 una enfermedad seria, que no sé lo que significó, y 7 eran pacientes críticos de ventilación mecánica. A los 15 les dieron tocilizumab y a 8 de estos 15 además le dieron pulsos de metilprednisolona. No todos recibieron la misma dosis de de tocilizumab. Y lo que ellos documentaron es que la proteína C reactiva como marcador de inflamación mejoró, claro, cayó después de haber administrado esto, principalmente en los pacientes que tenían una enfermedad moderada o seria. Sin embargo, los pacientes que estaban graves murieron igual. Por lo tanto, si volvemos a las bases de cómo analizamos la literatura, incluimos las mismas cosas. No tengo con qué compararlo, no son la misma intervención para todos, no todos los pacientes fueron tratados de la misma manera. Por lo tanto, cómo interpretar estos resultados tiene muchas limitaciones. Pese a eso, los autores, creo que en forma demasiado confiada, recomiendan el uso de esto para los pacientes en los cuales se cree que hay riesgo para tormenta de citoquina. Sin embargo, este estudio no midió necesariamente, no llegó al diagnóstico de tormenta de citoquinas para poder aplicarlo, sino que se lo dio a todos estos pacientes que reclutaron, que no queda claro por qué los reclutaron. Y creo que probablemente lo que ha estado más en boga, gracias a Trump y a otras cosas, ha sido la cloroquina y la hidroxicloroquina. Son fármacos que en el ambiente médico son muy conocidos porque
se han utilizado para la malaria y más en nuestro escenario clínico, lo que vemos en Chile es pacientes que tienen enfermedades del mesénquima, que son pacientes que usan esto en forma muy prolongada, particularmente los pacientes con lupus tienen muchos beneficios de usar estas terapias. Sin embargo, no existe evidencia de la eficacia de estas terapias, tanto para el SARS o el MERS, que son las otras enfermedades por coronavirus. Y lo que existía hasta hace poco era un reporte de noticia desde China, en el cual se reportó que la cloroquina se había usado de forma exitosa en más de 100 pacientes con mejoría radiológica, con mayor eliminación del virus y reducción de la progresión de la enfermedad. Sin embargo, esto es una noticia, no se han liberado los resultados de esa experiencia, por lo tanto no puede ser incluido en ningún tipo de recomendación. Puede ser verdad, puede no ser verdad, no lo sabemos. Puede ser como la noticia que vimos de MOL respecto al remdesivir. Entonces, lo que sí hay, y es probablemente uno de los artículos más famosos de estos últimos 2 a 3 meses, 2 meses, porque estuvo disponible como un manuscrito suelto por ahí, mucho antes de estar disponible en línea de forma oficial en esta revista. Este es el estudio francés que se ha citado en todas partes, que está dirigido por el doctor Raúl, que si ustedes lo buscan en internet van a encontrar desde fotos de que es el Mesías a otras fotos de que es la máxima escoria del mundo que publica porque ha infringido normas y cosas así. Nos vamos a tratar de abstraer de eso y vamos a tratar de entender qué fue lo que hicieron ellos. La pregunta de investigación era evaluar en pacientes franceses con coronavirus 19, es así de amplio, si la intervención de dar hidroxicloroquina 600 miligramos, más eventualmente acitromicina a los pacientes que lo necesitaran porque se veían infectados con algo más. La acitromicina se daba como un tratamiento antibiótico empírico pensando que pudiese además haber una infección bacteriana asociada. Comparado con pacientes que no recibieron ninguna de estas dos cosas, que estaban en otro centro, no relacionado con el estudio, y también a los pacientes que rechazaron participar de la investigación. Y el resultado que se quería evaluar fue la carga viral en el hisopado, no en el hisopeado nasofaríngeo. Este fue un estudio no ciego, no randomizado. Hubo 36 pacientes incluidos, 20 en el grupo de la hidroxicloroquina y 16 en el grupo control. Y estas son las curvas de los resultados. Este es el porcentaje de pacientes que tenía una PCR positiva desde el día del ingreso hasta los 6 días después de que fueron incluidos. Ustedes pueden ver en rojo los con hidroxicloroquina y hacia el 6.º día, el negro es el grupo control, hacia el 6.º día la diferencia es de un 70% de los pacientes todavía eran positivos en el grupo control versus solamente un 12,5% de los pacientes que estaban usando hidroxicloroquina. Y eso es estadísticamente significativo. Y aquí es lo mismo, pero separaron este grupo de intervención en hidroxicloroquina sola e hidroxicloroquina más acitromicina. Y aquí hubo una diferencia en beneficio de usar las dos cosas juntas. Por eso es que muchos de los protocolos que se han implementado en distintos centros han incluido hidroxicloroquina y acitromicina en combinación por un mayor beneficio. Ahora, ¿qué comentario merece el artículo? Número uno, que el tamaño muestral es pequeño, por lo tanto, eso limita la potencia que tiene el estudio para poder determinar diferencias entre los grupos. Sin embargo, hay diferencias. Lo que sí es complejo es que se removieron 6 pacientes del grupo de tratamiento para el análisis. O sea,
de los pacientes que estaban recibiendo hidroxicloroquina, 6 se eliminaron, y esto principalmente porque hubo algunos que se complicaron, y otros porque descontinuaron el tratamiento por razones que desconocemos. Otro problema es que hay diferencias en la carga viral al inicio, o sea, como esto no es randomizado, los que recibieron el tratamiento no necesariamente tenían la misma carga viral de la que los que no la recibieron. Por lo tanto, ver cómo van cambiando las cosas en el tiempo tiene limitaciones. No hay reporte de los resultados clínicos, solamente tenemos este resultado que podríamos considerar intermedio en cuánto tiempo se demora en negativizar el examen, pero eso no quiere decir si que el paciente le fue bien, le fue mal, si se complicó, si sobrevivió, si se fue de alta, y tampoco vemos los eventos adversos del tratamiento, porque no están reportados. Por lo tanto, lo que podemos decir es que este artículo, en el mejor escenario, nos podría decir de que podría haber un menor tiempo a que se disminuya la carga viral en un examen en estos pacientes. Ahora, vamos a meternos un poco en la polémica. Hacia más o menos las últimas 2-3 semanas, sobre todo en Twitter, han aparecido un montón de descargos contra el autor, señalando de que, número uno, de que parte del grupo investigativo era parte del grupo editor de la revista donde se publicó. Otros de que han dicho que junto con estas limitaciones hubo datos que se falsearon y han mostrado en Twitter algunas imágenes de cómo se hizo. Otros han dicho de que derechamente se omitió información relevante para poder interpretar el artículo. Y finalmente la sociedad científica que entre comillas es la, entre comillas, dueña de la revista, hizo un comunicado la semana pasada diciendo de que están preocupados porque este artículo no cumple el estándar mínimo para poder haber sido publicada en la revista y que creen que tiene que ir a revisión. Ahora salió un nuevo comunicado, esta vez por el CEDIER, que es el cuerpo editorial que es dueño de cientos de revistas científicas de todos los ámbitos y que es codueño de esto, moderando un poco el comunicado de la sociedad científica, pero al parecer este artículo tiene no solamente limitaciones en su interpretación, sino que además limitaciones también en cuánto le podemos creer. Entonces, para ir cerrando, porque parece que vamos al rasgo del tiempo, yo les quiero decir, estos son tiempos extraños. Hay una nueva enfermedad, es altamente transmisible y potencialmente mortal, que se ha ido diseminando por el globo más rápido y lejos que nunca antes en la historia, sobrepasando los sistemas sanitarios de grandes potencias. El mundo entero ha acusado el golpe y por todos los rincones se hacen esfuerzos para poder aplanar la curva. Hay distanciamiento social, hay aislamiento, hay cuarentena, se están cerrando las economías, los medios dan cuenta día a día del número de casos nuevos y fallecidos, los enfermos están muriendo solos en los hospitales, la gente vierte en redes sociales sus preocupaciones y todas las noches salen a aplaudir a los trabajadores de la salud, los encargados de librar esta batalla en la primera línea, exponiéndonos para cumplir con nuestros pacientes, porque es para lo que nos enrolamos. Son tiempos de mucha ansiedad, mucho miedo. El mundo está esperando una cura, la gente está mirando al personal de salud esperando una respuesta y realmente es muy difícil poder darla porque no estamos entrenados para decir no sabemos. La evidencia es distinta también en estos tiempos extraños. Ya no estamos pensando solamente en estudios randomizados porque creemos que va a tomar mucho tiempo y no vamos a poder ayudar a tantos pacientes. Y al final esto se ha ido degenerando con esta diapositiva que es un poco chiste, de que esta es una publicación apresurada, una revista de alto impacto, series de casos de 10 pacientes, series de casos de menos de 10 pacientes, opiniones de expertos, guías clínicas de la OMS que normalmente son guías muchas para
para normas más de salud pública, pero que al lado de la cama de enfermos no siempre se utilizan. Si lo hacen en Corea del Sur, lo hacemos nosotros, cosas así. Entonces, es interesante pensar de por qué hemos caído en utilizar muchas de estas cosas, si bien no hay recomendaciones y no hay tanta evidencia para utilizarlas. Y hay un autor, Vijay Prasad, que es un internista en Estados Unidos, que le gusta mucho la historia, y él tiene un libro que se llama Medical Reverse, cómo revertimos las decisiones médicas en la historia. Y él lo que dice respecto a esto, particularmente del coronavirus, es que, por una parte, lo que nos pasa es que en las escuelas de medicina solamente enseñamos los éxitos. No tenemos tiempo ni la conducta de enseñarle a los nuevos profesionales de todas las hipótesis que fallaron. Solamente se enseña las cosas que funcionan. Y eso distorsiona las expectativas porque la gente empieza a pensar que esta es la probabilidad, como se dice, pretesta. O sea, antes de hacer las cosas, en la línea roja, la gente piensa de que si tú tienes una buena idea respecto a una terapia, tu resultado va a ser un beneficio, porque en general así funcionan las cosas que te enseñaron. Siempre se va al éxito. Pero la verdad es que cuando se estudian nuevas terapias, la posibilidad de beneficio o de riesgo es la línea azul. Estamos justo al medio y solamente algunas cosas se van a ubicar más hacia un costado, pero el grueso va a estar al medio. También él señala de que somos fervientes creyentes del dogma de que la fisiopatología es el único camino hacia los tratamientos, pero la verdad es que no todos los tratamientos que implementamos se basan en fisiopatología y no todas las cosas que se basan en la fisiopatología resultan. Por lo tanto, esto tiene limitantes también. Es súper importante también decir que los médicos somos personas. Por lo tanto, estamos sometidos a las mismas fragilidades psicológicas de todo el mundo. Cuando estamos asustados, cuando tenemos incertidumbre, cuando estamos desesperados porque queremos ayudar, normalmente no nos vamos a quedar parados, tranquilos, sin hacer nada. Eso no está en lo que nos entrenaron, no tiene que hacer algo. En general, aparentemente la población sobreestima, sobre todo la población en salud, sobreestima cuánto se tardan los buenos ensayos clínicos. Yo les muestro esto de cómo se demora tanto en aprobarse algo por la FDA, pero en la práctica un buen ensayo clínico se puede, desde su concepción hasta su implementación, puede estar listo en un par de meses. Hay algunos fármacos oncológicos que se han aprobado producto de 6 meses de ensayo. Por lo tanto, y eso con la limitación de poder enrolar pacientes. Ahora en una pandemia donde hay pacientes de sobra y todos disponibles para poder hacer las cosas, probablemente no es tan difícil, incluso va a ser más rápido. Y los médicos queremos fármacos que ofrecer. O sea, esa es nuestra herramienta de trabajo en prácticamente todos los escenarios, salvo que uno sea cirujano. Por lo tanto, quedarse de manos atadas sin poder ofrecer nada no está en lo que nos han enseñado. ¿Y qué es lo que termina ocurriendo? Bueno, de que aquí estos son los dos círculos. Uno es que le podemos dar, vamos a ir por el lado azul, primero nos vamos a guiar por la evidencia, entonces estamos entusiasmados por un tratamiento, queremos responder a esta pregunta científica, hacemos un ensayo clínico controlado, enrolamos a la gente y respondemos la pregunta. Eso sería como una forma de enfrentar el problema, pero lo que nosotros hacemos en general es lo rojo. Vamos a probar cómo nos va, porque estamos entusiasmados con un tratamiento, estamos muy, muy exaltados y creemos que esto es lo que hay que hacer rápido, así que usamos las cosas, como se dice, off-label, reportamos los resultados off-label y eso genera más expectación de la gente, por lo tanto hay menos pacientes disponibles para poder enrolar en un ensayo clínico controlado que finalmente pueda responder la pregunta. Entonces la conclusión de él es que en general todo
lo relacionado a cómo hemos sido entrenados y quiénes somos, hacen difícil que uno pueda dar un paso hacia atrás y decir, bueno, probemos esto primero y hagámoslo rápido antes de dar el salto a poder usarlo. Yo creo que todos los centros clínicos, las distintas UCI, hospitales en todo el mundo, en Chile y en todas partes no es diferencia, están tratando de hacer lo mejor por sus pacientes y en eso está la presión de poder dar una respuesta y poder tener herramientas disponibles para poder usar. Y creo que ese ha sido un motor muy importante para que se incluyan todas estas herramientas en los protocolos, pero si uno se apega a la literatura, lo cierto es que lo que más tenemos a estas alturas es incertidumbre. No quiere decir de que los fármacos no funcionen, lo que pasa es que no sabemos si funcionan, no sabemos si hacen daño y este perfil de riesgo y beneficio no es muy claro. Muchas gracias. No los puedo ver. Déjenme ver si puedo solucionar esto. Ahí sí. Gracias, doctor Crownick.